Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestras sesiones de estudios en Alemania. El día de hoy vamos a estar hablando sobre estudiar ciencias agrarias y forestales en Alemania. Antes de entrar de lleno con los programas, tenemos aquí preparados para ustedes algunas cifras que pueden ser interesantes al momento de pensar en los estudios de ciencias forestales, ciencias agrarias y otras áreas similares en Alemania. Y tenemos, por ejemplo, que algunos otros que no sabían, primero que actualmente en Alemania un 33% de toda la superficie del país está cubierta de bosques. Ya es muchísimo, quizás no, no tenían ese dato. A nosotros también nos sorprendió cuando estábamos buscando la información para esta presentación, ya que uno esperaría que Alemania no tenga, digamos, tanto bosque como otros países, entre comillas, desarrollados, pero la verdad es que Alemania ha hecho bastante esfuerzos de mantención también de sus bosques, así que eso se debe que un tercio de todo el país esté cubierto de bosques. También si hablamos en cuanto a exportación, Alemania vive mucho las exportaciones en general, pero también en cuanto a producción agrícola, Alemania es el tercer exportador agrícola a nivel mundial, o sea que también muchos de los productos que generan, digamos, las personas que trabajan en ciencias agrarias se exportan desde Alemania. También en cuanto a la superficie del país, la mitad de la superficie del país se utiliza para la agricultura, es bastante también. Además, aquí otro dato interesante, en cuanto a ciencias forestales, por ejemplo, Alemania hace cada cierta cantidad de tiempo un inventario que se llama el Bundeswaldinventur o Inventario de Bosques Federal, y según ese inventario, el último que se realizó, sacaron la conclusión de que en Alemania existen 90.000 millones de árboles. O sea, los alemanes saben así de preciso cuántos árboles tienen, no hacen cálculos por hectárea, sino que ellos calculan cuántos árboles existen realmente en Alemania. También unos datos sobre los invernaderos, que también es un área muy interesante al momento de analizar las posibilidades laborales posteriormente. El trabajo con invernaderos, si bien uno pensaría que un país como Alemania, donde el invierno es muy frío, por ejemplo, mucha nieve, etcétera, deberían trabajar con muchos invernaderos, y la verdad es que solamente un 1% de los cultivos que son en Alemania se encuentran dentro de invernaderos. Entonces, la verdad es que es bastante poco en comparación con lo que uno esperaría también que fuera. En cuanto a la producción de papel, también Alemania es el principal productor de papel en Europa, así que también esa es otra área interesante dentro de la ciencia de la madera, por ejemplo, y la producción de papel. Ahí hay un área muy interesante que se puede desarrollar. En cuanto a lácteos, también Alemania es el mayor productor de leche de la Unión Europea, así que también es un área muy grande también que pueden encontrar ahí distintas alternativas laborales posteriormente, ya vamos a estar hablando de eso un poco más adelante. En cuanto a los cereales, de toda la superficie agrícola que tiene el país, un tercio se ocupa solamente para el cultivo de cereales. Entonces, ahí son los principales cultivos que existen actualmente, son esos. También se producen vinos en Alemania, quizás no llamarían tanto la atención, no es tan conocido como otros países europeos con la producción de vino, como España, Italia o Francia, por ejemplo. Pero en Alemania la verdad es que tiene zonas que tienen un clima que permiten tener una producción de vino bastante buena y bastante grande también. De hecho, la producción de vinos en un año, digamos, estándar, creo que este dato es del 2020, generó 1.100 millones de euros de ganancias solamente la producción de vino. Entonces, bastante si consideramos que no es una de las industrias principales del país y tampoco es lo que más se bebe en Alemania. Ustedes saben que Alemania es un país más de cerveza que de vino, aunque hay regiones donde eso puede variar un poco. Y finalmente también las frutas, ahí sí donde Alemania se queda un poco atrás, principalmente por el clima. Solamente un quinto de toda la fruta que consume Alemania se produce en el país, ya que casi todo el resto se importa. Entonces ahí tenemos algunos datos solo para que se hagan una idea de la importancia de los estudios en las ciencias agrarias y forestales y quizás algunos lugares o alternativas que van a tener para poder trabajar o hacer investigación, por ejemplo. Son áreas muy grandes en el país. En primer lugar, vamos a estar hablando de los programas que existen, un poco de las estructuras en general de los estudios en Alemania. Antes de entrar al detalle de ciencias agrarias, vamos a hablar de en general cómo se puede estudiar en Alemania y qué tipos de universidades hay y en cuáles de esas universidades se pueden estudiar ciencias agrarias y forestales. Lo importante, hoy día no vamos a explicar el proceso completo de postulación a una universidad. Eso lo hacemos en nuestras asesorías. Nuestras asesorías son los días lunes. Ahí nosotros explicamos todo el proceso para todas las disciplinas, así que no me voy a detener ahí para no quitarles tiempo, pero
si es que se interesan hoy día en estudiar un programa de pregrado, de máster o de doctorado, se pueden inscribir a nuestras asesorías de los días lunes. Tenemos una para pregrado de máster y una para doctorado. Los programas en Alemania tienen la siguiente estructura, quizás algunos ya los conocen, para otros puede ser algo nuevo, es bastante similar al sistema chileno en todo caso. Tenemos, en primer lugar, bueno, la escuela secundaria, ¿cierto? Se espera que ustedes al momento de estudiar en Alemania ya hayan terminado el colegio. Pueden comenzar un programa de pregrado, que en Alemania se llaman Bachelor, que son programas de 3 a 4 años simplemente. Son más cortos que los pregrados acá en Chile. Después de esos 3 a 4 años, ustedes pueden ingresar directamente a trabajar, o también pueden continuar estudiando y hacer un programa de máster o magíster. Y estos programas son programas que duran de 1 a 2 años y son un poco una especialización en las disciplinas que se estudian al nivel de bachelor. Hoy día vamos a estar hablando principalmente de estos dos niveles. Al terminar un máster, ustedes pueden o ingresar al mundo laboral, o si les interesa la investigación, por ejemplo, o se quieren dedicar a la docencia, pueden continuar sus estudios hacia el doctorado, que son programas de 3 a 5 años, y de ahí ya en adelante viene la carrera académica, pueden hacer un postdoctorado si quieren, pueden después sacar como hacer catedráticos de planta de alguna universidad en Alemania, por ejemplo, pero el pregrado y el máster son como los principales grados que vamos a estar hablando el día de hoy. En cuanto a las universidades, en Alemania existen distintos tipos de universidades, o dicho de otra forma, de instituciones de educación superior. Nosotros le llamamos universidades para facilitar ahí la comprensión. Tenemos 4 tipos y dentro de 3 de estas instituciones ustedes pueden hacer sus estudios de ciencias agrarias o ciencias forestales. Puede ser en las universidades o universidades técnicas, en la Universidad de Ciencias Aplicadas o en las universidades privadas. Las escuelas superiores de artes, música y cine, como su nombre lo dice, es para otras disciplinas, así que ahí lamentablemente no hay muchos programas en ciencias agrarias o forestales que puedan estudiar. Si quieren hacer un estudio en una universidad, piensen que el tipo de universidad no hace una diferencia tan grande, pero sí hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en una universidad propiamente tal, o sea, dentro del primer grupo, este que está acá, son carreras que tienen un enfoque mucho más teórico y están pensadas para programas en continuación, por ejemplo, un doctorado posteriormente, mucho centrado en la academia, la investigación, etc. En el caso de las universidades de ciencias aplicadas, que es el segundo grupo que ven acá, estas universidades de aquí, son universidades que tienen carreras que tienen un enfoque mucho más hacia el mundo laboral y mucho más hacia el trabajar inmediatamente. Muchas de las carreras que vamos a ver hoy día están principalmente en este segundo tipo de universidades, que son las universidades de ciencias aplicadas. Si quieren hacer, sin embargo, un doctorado, como vi ahí la encuesta al principio que había algunas personas, el doctorado se puede hacer solamente en las universidades o universidades técnicas y no en las universidades de ciencias aplicadas. Hay una o 2 universidades de ciencias aplicadas que actualmente tienen el derecho de otorgar doctorados, pero no es lo más común. ¿Ya? Entonces, pregrado y máster lo pueden hacer en cualquiera de las dos. Lo más común es que ciencias agrarias y forestales las van a encontrar en las universidades de ciencias aplicadas. También tenemos las universidades privadas. Las universidades privadas funcionan muy similarmente a las universidades de ciencias aplicadas, son muy parecidas, tienen un enfoque mucho más cercano sí con el mundo laboral, y la diferencia principal es que en las universidades privadas ustedes tienen que pagar aranceles, o sea, se paga la universidad privada. La universidad pública en Alemania, en su gran mayoría, no tiene aranceles. Hay algunos programas que sí, pero probablemente la mayoría de los programas que vamos a estar hablando hoy día no van a tener aranceles en la mayor parte del país. Eso es algo que también vemos con más detalle en nuestras asesorías. Ya vamos entrando un poco más a los programas que nos convocan hoy día, que son los estudios de ciencias agrarias y forestales. Y antes de ver, los dividimos en 3 grupos de programas. Pero antes de entrar a estudiar cualquiera de los 3, aquí les dejamos algunas características que quizás serían interesantes que ustedes tuvieran, porque estas características les van a facilitar los estudios en cualquiera de estas disciplinas que vamos a estar hablando a continuación. Primero tenemos tener conocimientos de inglés y de alemán, por ejemplo. Vamos a ver cuántos programas hay en cada uno, pero obviamente si saben inglés y alemán les va a servir el doble. Si es que van a estudiar en inglés una carrera, por ejemplo, se aconseja que sepan alemán, y al revés, si van a estudiar una carrera en alemán, también se aconseja que sepan inglés, porque mucha de la literatura, por ejemplo, en esta disciplina, se encuentra también en idioma inglés.
si están pensando después trabajar en Alemania, sí o sí van a necesitar alemán, pero vamos a ver que hay varios programas que se pueden estudiar en inglés. Entonces pueden estudiar una carrera en inglés, por ejemplo, y después, mientras estén estudiando la carrera, pueden aprender alemán, y después cuando salgan, pueden ya quedarse en Alemania si es que quieren. También algo que les va a facilitar el entrar a estudiar estas carreras son obviamente los conocimientos en matemáticas y ciencias naturales. Son dos de las áreas principales que se estudian dentro de las ciencias forestales y agrarias, dentro de muchas otras. Vamos a ver también que hay varios programas interdisciplinarios, pero obviamente si tienen una fuerte base en estas áreas, sobre todo en ciencias naturales, biología, eso les va a ayudar muchísimo. Capacidad de planificarse y organizarse por su cuenta. Eso tiene que ver con que el sistema alemán universitario es mucho más independiente también, y este tipo de carreras también se espera que ustedes tengan un grado de independencia propio. Muchas de las carreras en estas disciplinas son carreras en que ustedes se van como armando un poco su currículum en cuanto a lo que a ustedes les interese hacer. Entonces tienen algunos ramos obligatorios, más algunos ramos optativos, y cómo se van planificando para tomar estos ramos es también una capacidad que va a ser muy relevante que ustedes tengan. Obviamente, muchos de estos trabajos también se desempeñan a la intemperie, trabajando afuera y haciendo cierto tipo de carga. Entonces se sugiere, dependiendo de la disciplina, pero para gran parte de las carreras que elijan, tener cierta resistencia física. Entonces, tampoco se trata de que vayan a correr hoy una maratón todos los días o que levanten los árboles con las manos, pero cierta resistencia física obviamente es indicada para este tipo de programas. También muchas universidades recomiendan tener un cierto llamado como instinto comercial. Muchas de las carreras que vamos a ver también están vinculadas con este mundo de la administración, también de negocios. Entonces también si tienen como ese instinto previo les va a ayudar bastante. Capacidad para cooperar y trabajar en conjunto, obviamente, para poder adaptarse a nuevas tecnologías. Estas disciplinas, muchas están relacionadas también con el medio ambiente, y en Alemania hay cada vez más tecnologías distintas para el medio ambiente o para las energías renovables, por ejemplo. Entonces, año a año o mes a mes puede que vayan saliendo nuevas tecnologías, y idealmente sería muy bueno que ustedes tengan la capacidad para irse adaptando rápidamente a esos cambios que van surgiendo en Alemania. Y obviamente, ya lo mencioné, pero es bueno que tengan interés en otros campos también, ya que muchos de los programas que existen son interdisciplinarios, y también puede ser muy interesante eso porque ustedes van a encontrar programas que quizás no encontrarían en otros países y que solamente se pueden encontrar en Alemania, precisamente porque eligen algunos programas de estas otras disciplinas y pueden ser muy interdisciplinarios. En el caso del doctorado, esto es mucho más allá. Ustedes pueden tener incluso una investigación doctoral, por ejemplo, con dos tutores distintos, de dos disciplinas distintas. Entonces trabajan realmente una investigación multidisciplinaria con expertos de una y otra disciplina. Entonces también eso es algo que vale la pena mencionar. Vamos a hablar entonces ahora ya de lleno de los distintos estudios que existen en estas disciplinas, qué carreras hay, qué características tienen los estudios y qué alternativas laborales tienen estos estudios. Obviamente, alternativas laborales en Alemania. En Chile y en otros países hay algunas similares. Para hacer esto, hemos dividido toda esta área, que es muy grande, de ciencias agrarias y forestales, en tres grupos distintos. Las carreras ligadas a la agricultura y a la viticultura. Por otro lado, las carreras ligadas a las ciencias forestales y a la tecnología y la ciencia de la madera. Y por otra parte, a las carreras ligadas a la horticultura y el paisajismo. Son como tres grandes grupos dentro de los cuales dividimos todas las carreras que hay disponibles. Si estamos pensando a nivel de programas de pregrado, tenemos 45 carreras en el área de agricultura y viticultura, 22 en el área de ciencias forestales y 33 en el área de horticultura. A nivel de programas de máster, en programas de agricultura y viticultura es donde más programas de máster hay 81 programas, o sea, muchísimos programas distintos. En el grupo 2 tenemos 20 programas y en el grupo 3 solamente 35 programas, que igual son muchísimos si pensamos que son programas súper específicos. También hemos puesto acá los idiomas. Yo ya les conté que en Alemania se puede estudiar también en inglés, y acá tengo algunas cifras para que tengan una idea de a qué programas o a cuántos programas pueden optar en uno u otro idioma. Por ejemplo, si les interesa la agricultura y viticultura, hay 89 programas en alemán, 36 en inglés e incluso también hay uno en francés. Así que si no saben alemán, pero sí saben francés, ahí ya hay un programa que pueden estudiar, o 36 programas en inglés que también están disponibles. Entonces, si ven esta gráfica,
Sí se puede estudiar en inglés, pero obviamente si se sabe en alemán, se abren mucho más las puertas a muchos otros programas en distintas universidades del país. En el caso de las carreras de Ciencias Forestales y de la Madera, hay 33 programas en alemán y solo 9 en inglés, y también hay 9 en inglés en horticultura y paisajismo, pero tienen 59 ahí en alemán. Entonces, es para que vean la realidad de los distintos tipos de programas que van a encontrar disponibles. Dentro del primer grupo de agricultura y viticultura, hemos dejado aquí un listado de algunas de las carreras que se pueden estudiar. Ya no todas, porque son muchísimas, como vieron anteriormente, pero estas son las que nos parecen más interesantes, o las que también pueden ser carreras que no se pueden encontrar en otros países, o las carreras más grandes también. Por ejemplo, ciencias agrarias, como en lo más general, agronegocios, ese generalmente es un programa a nivel de máster. También tenemos carreras como agricultura sustentable, enología, viticultura, industria vitícola internacional. Hay una pequeña diferencia. Ese programa está mucho más apuntado hacia más logística y comercio internacional con la industria vitícola, mientras que viticultura es la parte más de producción. Es un poco como la diferencia. El segundo programa, este de industria vitícola internacional, es un programa también a nivel de máster. También pueden estudiar ciencias aplicadas de la ganadería, hay un programa que abarca muchas otras disciplinas. Agricultura e industria alimentaria, que también es un poco un híbrido entre el área alimentaria y el área de agricultura, y como la producción agrícola para fines alimentarios solamente. También está logística alimentaria, ciencias agrarias y medio ambiente, agronomía y manejo de recursos en trópico y subtrópico. Estos son programas, como ven, mucho más específicos. Es también un programa a nivel de máster. También ecosistemas marinos y ciencia pesquera, que si bien no es 100% del área de agricultura, a veces se asocia a esta disciplina, entonces también hay un programa ligado a esa área. Ciencia de los cultivos, protección animal y producción alimentaria también, agricultura orgánica, biología agraria. Entonces ahí tenemos otro programa también interdisciplinario entre biología y agricultura, biología agraria. Todos estos son algunos de los programas que ustedes pueden estudiar en Alemania. Muchos son llamativos porque, insisto, no existen en otros países. ¿Cómo son estos estudios? ¿O qué hacen? Los programas que vieron anteriormente, los programas de agricultura y viticultura, te preparan principalmente para actividades consultivas, para que ustedes sean como asesores, básicamente, o para un trabajo más técnico o un trabajo administrativo. ¿Ya? Las carreras, uno no estudia una carrera en Alemania, digamos, una carrera de agricultura para dedicarse como al trabajo propiamente tal. Hay gente que sí lo hace y tiene sus propios campos, pero generalmente es para trabajar a un nivel más administrativo, más consultivo. ¿Ya? Es un poco una diferencia con también otros países. Los programas dentro de agricultura y viticultura tienen algunas disciplinas que ustedes van a estudiar tanto a nivel de pregrado como máster, y aquí dejamos algunas de ellas. Por ejemplo, mucho de la base que van a estudiar corresponde a ciencias naturales, principalmente botánica, meteorología, zoología, física, química, matemáticas, estadística, dentro de otras. También mucha área de tecnología, ya les contaba que estas son disciplinas donde también hay mucho de tecnología, así que van a tener sí o sí en casi todas las disciplinas que estudien el área de tecnología ahí. Administración, como vieron, agronegocios y muchas otras disciplinas relacionadas también tienen mucha administración detrás, y también muchos programas con una mezcla hacia las ciencias sociales también, también como impacto social de la agricultura, también se estudia mucho, sobre todo a nivel de pregrado también. Los contenidos de estas disciplinas también tienen dos enfoques súper importantes que tiene Alemania por ser Alemania solamente, y que es el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, y obviamente las energías renovables. Entonces estas dos disciplinas están siempre detrás de cualquiera de las otras de los otros programas que elijan estudiar. Siempre van a tener al menos un ramo o la carrera entera puede estar enfocada hacia el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Y los programas son muy especializados. Son pocos los programas que uno estudia como ciencias agrarias en general. Normalmente uno desde ya del pregrado estudia un programa como especializándose en lo que quiere hacer a futuro. Son muy interdisciplinarios. Y estos programas también tienen prácticas obligatorias. O sea, antes de poder egresar del pregrado o el máster, van a tener que cumplir con ciertas prácticas que la misma universidad les puede ayudar a conseguir o tienen que conseguir por su cuenta, dependiendo del programa que elijan. Pero es obligatorio. ¿Dónde se puede trabajar en Alemania cuando uno tiene un grado académico en agricultura o viticultura? Es súper amplio dependiendo de la disciplina que hayan estudiado,
pero normalmente trabajan en asociaciones y federaciones agrícolas dentro del país. Como vimos en las cifras de principio, hay muchas áreas dentro de las cuales existen estas federaciones agrícolas. Puede ser producción de lácteos, de fruta, puede ser, en fin, de cereales, un montón. Y puede ser en todas partes del país también, dependiendo de la zona que sea. Tiene un clima distinto y tiene también un área de interés distinto. ¿Ya? Por eso es que ahí hay muchas asociaciones y federaciones dentro de las cuales requieren muchos expertos y expertas. También agrupaciones de productores, sobre todo con enfoque hacia la exportación también, así que también hay un campo muy grande. Si trabajan en cualquier cosa básicamente ligada a la exportación, siempre es bueno saber inglés. ¿Ya? A pesar que sus estudios sean en alemán y si ustedes saben alemán, siempre en exportación es bueno tener un nivel intermedio o avanzado de inglés al menos. También pueden trabajar en la empresa de producción de alimentos, que también hay muchísimo de estos en Alemania. En empresas de maquinarias para campos, también se requieren expertos para saber cómo, en qué van a poder trabajar, como que, con qué maquinaria trabajan en el campo. Ustedes, que son los expertos en cómo funcionan los campos, por ejemplo, son también quienes pueden ayudar en este tipo de aspectos. Empresas también de productos de protección digital, en instituciones de cooperación al desarrollo, ya sea en Alemania o fuera del país, a nivel europeo, por ejemplo. También en Alemania se trabaja mucho en ministerios, ya sea ministerios estatales o federales. Ustedes saben que Alemania es un país federado, quiere decir que es un país que tiene estados federados dentro de sí mismo y está descentralizado. Entonces, hay ministerios a nivel alemán y también ministerios a nivel de cada estado federado. Entonces, ustedes pueden trabajar para el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de Alemania, o el Ministerio de Agricultura del estado de Baviera, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es a nivel estatal o federal. Y también en dependencias municipales o locales, etcétera. Como en el aparataje administrativo alemán o federal, hay muchos espacios disponibles para personas que tengan grados académicos en estas disciplinas. Cámaras agrícolas también, en centros de investigación, aquí hay muchas disciplinas distintas. Si ustedes quieren hacer un doctorado, por ejemplo, que también mencionaba que había alguien de esa disciplina que estaba conectado, en los centros de investigación también se pueden hacer doctorados. ¿Ya? Sí, los doctorados no solamente en Alemania se hacen en las universidades, sino que también en centros de investigación. Entonces, puedes hacer una investigación doctoral, por ejemplo, en un centro de investigación que se dedique a viticultura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también eso es algo muy interesante. Y obviamente en las viñas, ya les contaba que existe una producción vitícola también bastante amplia en algunas partes de Alemania, como ven aquí en la foto, eso es Alemania también. Y ahí también hay un campo, aunque no es tan grande como en otros países. Y quizás en Chile, obviamente, sería muy interesante tener un título y volver a trabajar acá en Chile, por ejemplo. Hay también una expectativa laboral bastante grande. Alguien dice que se tiene que retirar. Donde nos encuentra después la grabación en nuestro YouTube, simplemente. En YouTube nos encuentran como DAAD Chile. ¿Ya? Es fácil, o pueden entrar a nuestra página web o nuestro Instagram, que también es todo DAAD Chile, y ahí nosotros tenemos el link a nuestro canal de YouTube también, así que ahí la pueden encontrar la grabación. El otro grupo de programas que tenemos disponibles son de ciencias forestales y de la madera. Aquí hay otros programas. Insisto, hemos dejado solamente algunos, no son todos los que hay, son solamente algunos. Muchos acá de silvicultura y gestión de ecosistemas, operación forestal, también tenemos programas en gestión de bosques, silvicultura tropical, es un área también que no es para trabajar en Alemania, si se fijan, porque en Alemania no hay un clima tropical, pero los prepara si quieren trabajar después en otras zonas del mundo donde sí van a necesitar este tipo de especialización. Este es un programa a nivel de máster, el de silvicultura tropical. También áreas relacionadas al trabajo con madera, por ejemplo, madera y bioenergía, ciencia de la madera, gestión de las reservas de la biosfera. Ese es un programa también muy interesante. Ya saben que alrededor del mundo hay distintas reservas de la biosfera y este programa te prepara para cómo poder trabajar en estas reservas a todo nivel. Tiene que ver con las ciencias forestales, obviamente, pero tiene otros aspectos muy interesantes de política forestal, por ejemplo, que también es bueno que ustedes conozcan si quieren trabajar administrando estas reservas de la biosfera. Es un programa que me parece que no existe en muchos países del mundo. Ciencia forestal, obviamente, mucho más amplio, ingeniería forestal, tecnología de la madera, construcción en madera, que es también un punto de encuentro ahí con otras disciplinas como con arquitectura, por ejemplo, también quizás en ese máster van a encontrar gente del área forestal y gente del área de arquitectura.
y también Administración Forestal Internacional, que tiene un poco, que yo le mencionaba esto de reservas de la biosfera, pero esto es para administrar, por ejemplo, predios forestales o trabajo en general con bosques alrededor del mundo, entre organizaciones, por ejemplo. Son programas también muy interdisciplinarios y también muy apuntando, digamos, a un trabajo más internacional. El programa o los programas que se ofrecen también son muy distintos, pero según el programa el enfoque principal va a ser o en economía, o administración, o en ingeniería, también obviamente ciencias naturales o medio ambiente. ¿Ya? Es súper variado el espectro de programas completos que pueden acceder. A nivel de pregrado, sí que no es un pregrado de ciencias forestales, principalmente van a recibir una formación básica en las ciencias naturales y en el manejo de recursos. Aquí se considera química, biología, edafología, edafología es el estudio de los suelos, botánica forestal, zoología, dendrología es el estudio de árboles y arbustos, climatología, derecho forestal, por ejemplo, entre otros. Ya es como la cantidad o los ramos más comunes que van a encontrar a nivel de pregrado. A nivel de máster, obviamente ahí sí que va a depender de la especialización que hayan elegido, pero ahí tenemos programas ligados a biodiversidad, también van a aprender mucho de tecnología de la madera, gestión forestal, conservación forestal, análisis de ecosistemas, gestión de proyectos, también hay mucho, educación ambiental, etc. Educación ambiental es un punto muy grande en Alemania, quizás no lo es tanto en Chile, y también hay un enfoque muy interesante de eso, sobre todo a nivel de máster, para ya cualquiera sea el área que decidan trabajar posteriormente. Y hablando de dónde pueden trabajar, las personas que tengan un título en ciencias forestales pueden trabajar principalmente en oficinas forestales, obviamente, agencias gubernamentales, ministerios. En los ministerios trabajan como agentes forestales, pueden trabajar ahí a cargo de alguna zona de Alemania, viendo cómo se desarrolla ese bosque, cómo se ve afectado por los cambios climáticos, por ejemplo, por alguna peste, por, no sé, la influencia humana, por ejemplo, etc. Son trabajos muy interesantes y también muy variados, dependiendo de la parte de Alemania que sea y el uso que sea de ese bosque, o si patrimonio, etc. También, obviamente, en centros de investigación, preparándonos materiales, por ejemplo, para poder trabajar en las ciencias forestales. Obviamente, trabajar en parques naturales. Alemania tiene muchos parques naturales y ahí también se trabaja mucho de la mano entre personas expertas en ciencias forestales, también del área de veterinaria. Muchas personas que trabajan en parques naturales también tienen como estos grupos interdisciplinarios. También pueden trabajar en instituciones de protección natural y protección ambiental, en la industria maderera, obviamente, que en Alemania, ya les decía, es el mayor productor de papel también, así que también hay muchas opciones distintas para trabajar, y también haciendo consultoría ambiental para Alemania, pero aquí también estas consultorías ambientales pueden ser en cualquier país del mundo en el que decidan especializarse. En cuanto a el último grupo que tenemos son los programas ligados a horticultura y paisajismo, y aquí algunas de las carreras que pueden estudiar son la producción de cultivos, la gestión sustentable de cultivos, que también yo les decía, los alemanes tienen este rollo de sustentabilidad en todo, en estas disciplinas, así que ahí está el programa propiamente tal. Horticultura, fitotecnia, gestión de calidad hortícola, floricultura, paisajismo, biotecnología de cultivos, es un programa también muy interdisciplinario. En fin, ya estas son las principales disciplinas que van a poder encontrar. ¿Dónde puede, o perdón, cómo son los estudios en el área hortícola y de paisajismo? Tienen que tener o se entregan básicamente conocimientos en cómo son los procedimientos actuales en la producción de cultivos y cómo hacer un uso sustentable de recursos. Eso es como lo principal que se entrega tanto a nivel de pregrado como a nivel de máster. Si nos vamos más al detalle de qué se estudia en cada parte, a nivel de pregrado se estudian fundamentos en biología, mucho de bioquímica también, botánica obviamente, la tecnología de cultivos, dependiendo de lo que vayan a cultivar. Pueden ser verduras, frutas, pueden ser plantas ornamentales, por ejemplo. El trabajo con viveros también se enseña. Mucho de meteorología, fisiología vegetal, edafología, genética, nutrición de plantas, estadística, también estadística es un área que se estudia mucho dentro de la horticultura sobre todo, en fin. A nivel de máster es un poco una profundización en programas que hayan hecho en pregrado o también pueden ser con un énfasis en otras disciplinas, por ejemplo, hacia la floricultura, la horticultura, la fruticultura,
también cómo optimizar la producción, y también hay muchos programas que están relacionados al área de administración y pueden hacer, por ejemplo, un máster en dirección de empresas hortícolas, por ejemplo, ya si están pensando en dedicarse a exportar la producción que tengan en Alemania. Entonces, esa es otra alternativa. Y acá tenemos cuáles son algunas de las opciones laborales principales. Al igual que las anteriores, hay muchas oficinas federales que pueden trabajar, digamos, organismos locales dentro de la administración pública. Piensen que Alemania es un país muy grande en cuanto a su administración, un país de 82 millones de personas, con 16 estados federados, con un sinfín otro de regiones y comunas locales. Entonces la verdad es que el aparataje estatal es bastante amplio. Por eso hay muchos trabajos ligados al aparataje estatal alemán. También en el sector comercial se trabaja mucho, en sectores de jardinería también pueden trabajar como asesorando o guiando, dirigiendo estos centros de jardinería. También pueden hacer asesoría profesional autónoma, encargarse de trabajar con cooperativas agrícolas, por ejemplo, y en su rol de expertos y expertas en horticultura, por ejemplo, trabajar para mejorar la producción. Eso también se puede hacer, trabajar por su propia cuenta como asesoría profesional autónoma. También en centros de investigación, ya sea públicos o privados, aquí también hay muchos centros privados que les interesa la producción hortícola, así que también hay un rubro bastante amplio al que pueden acceder. También se puede trabajar en la industria química o de fertilizantes. Esto en Alemania también ha ido cambiando bastante. Siempre se discute un poco, bueno, en Chile también, en todas partes, como el rol de los fertilizantes y el uso en la industria, el uso excesivo, etcétera. En Alemania se ha tomado un enfoque un poco más sustentable también, entonces ahí pueden trabajar, por ejemplo, desarrollando fertilizantes a partir de agentes naturales y no tanto químicos, por ejemplo, usando las nuevas tecnologías que existen disponibles. O también pueden trabajar, obviamente, en la industria de maquinaria especializada, al igual que en los programas que he mencionado anteriormente. En este tipo de industria de maquinaria siempre se requieren expertos, porque los expertos en maquinaria saben hacer buenos máquinas, pero ustedes como expertos y expertas saben lo que necesita el suelo, por ejemplo, para trabajar, o qué tipo de metal, por ejemplo, no va a afectar tanto la acidez de un suelo específico, por ejemplo, cosas así muy especializadas, donde se requiere de conocimiento que ustedes pueden tener directamente. Así que a veces uno no pensaría de primera que en una industria de maquinaria especializada trabajan hortícolas, expertos en horticultura, pero sí existen. Antes de pasar a los programas de becas que tenemos desde el DAD, aquí tengo una pregunta en el chat. Si tiene la experiencia de algún doctor en ciencias agrarias, forestales u otro afín que haya trabajado en Alemania y haya aprovechado de realizar un segundo doctorado. No directamente en ciencias agrarias y forestales, pero sí hemos conocido muchas personas que ya tienen un doctorado y hacen otro doctorado en Alemania en paralelo. Ya eso es bastante común. Si tiene un doctorado y quiere hacer otro, se puede hacer, eso no hay ningún problema. Ahora, si es que se puede trabajar mientras uno hace eso, depende. Ya va a depender de tu visa, por ejemplo. También va a depender de qué consideras trabajo. Ya si deberías trabajar como de tu trabajo de diario en el fondo, de 8 a 5, o si es un trabajo, por ejemplo, ayudantía en la universidad. Ese tipo de trabajo es más común, ya que si estás haciendo un doctorado es difícil que tengas un trabajo a tiempo completo y en paralelo hagas tu doctorado, porque el doctorado te va a quitar mucho tiempo y no vas a tener tiempo para trabajar un trabajo full time, ¿ya? Pero quizás sí un trabajo de investigación o de ayudantía en la universidad. ¿Ya? Eso es como respuesta ahí a la pregunta. Si quieren estudiar alguna de las carreras que hemos visto hoy día en Alemania, de horticultura, de paisajismo, de viticultura, agricultura, ciencias forestales, etcétera, sepan que hay distintos programas de becas, pero que están ordenados por distintos niveles. Desde el DAD nosotros no tenemos becas para todos los niveles y las becas las tenemos divididas de la siguiente forma. Bueno, primero, todos los programas que nosotros tenemos de becas los pueden encontrar en dad.cl/becas. Ahí aparecen todos los programas que tenemos a nivel de pregrado, de máster, doctorado, etcétera. Pero a nivel de pregrado y máster, no tenemos ninguna beca para hacer un pregrado en agricultura, por ejemplo, en ciencias agrarias o ciencias forestales, o para hacer un máster tampoco. Pero yo les decía al principio que son programas que usualmente no tienen aranceles. Entonces, si ustedes quieren hacer un estudio en esta disciplina en Alemania, usualmente no tienen que pagar la universidad, solo tienen que pagar su vida en Alemania. ¿Ya? Pero eso es el detalle que explicamos con mayor explicación en nuestras asesorías de los días lunes. Lo que sí les puedo decir es que existen algunas becas que sí pueden aprovechar ahora, en el caso de que ustedes sean estudiantes de pregrado.
Si ustedes ahora, como vi aquí en la encuesta que hicimos al principio, probablemente muchas y muchos de ustedes ahora son estudiantes de alguna carrera de pregrado en alguna universidad de Chile. Y ahí hay dos programas sobre los que ustedes pueden postular. Uno es un curso de idioma y cultura alemana, que ese no está relacionado con esta disciplina, sino que es con cualquier disciplina, y ustedes, pues, si saben alemán, por ejemplo, tienen que tener un nivel de B1 de alemán, y con eso pueden postular este curso de idioma y cultura para irse durante enero y febrero del año siguiente a hacer un curso presencial de alemán en Alemania. Entonces, quienes nos estén escuchando y sepan alemán, revisen ahí ese programa. Pero el otro programa que aparece acá, que es el de viaje de estudios, ese es un programa que yo les recomiendo bastante, porque es un programa en el cual ustedes se organizan como grupo, su compañero, etcétera, más un profesor o una profesora, y ustedes viajan todo el grupo a visitar instituciones en Alemania. Tienen que visitar al menos 2 universidades, y también puede ser en cualquier disciplina. Entonces, aquí ustedes, si son actualmente estudiantes de agronomía, por ejemplo, o de ciencias forestales o alguna otra disciplina, y les interese conocer cómo son los programas de ciencias agrarias en Alemania, algunos de los que yo les conté, pueden organizarse con su grupo de estudiantes, de otros estudiantes más su profe, preparan una visita a Alemania, tienen que conseguir las cartas de invitación, ahí les pueden ayudar, por ejemplo, las mismas personas de la facultad o de relaciones internacionales de la universidad, etcétera, y pueden ir por 2 semanas a Alemania a visitar a los estudiantes de la carrera de agronomía y medio ambiente, por ejemplo, de una universidad X y otros estudiantes de otra universidad. Esos son programas súper buenos, son bien competitivos también, pero si se lo ganan, imagínense, tienen la oportunidad de irse con su grupo completo hasta 2 semanas a Alemania. Si quieren saber más de ese programa de becas, también tenemos una charla grabada en nuestra página web y también nos pueden contactar. Si es que me dicen después de hoy día, oye, ¿sabes qué me interesó? Hablé con mi clase aquí, con mi grupo de ciencias forestales y nos interesa saber más detalles de cómo funciona para que hagamos este viaje, contáctenos y nosotros podemos darle más información de cómo funciona este programa, en qué fecha se postula, qué papeles necesitan, qué tipo de visita se puede hacer, etc. Pero es un programa súper bueno. También tenemos becas a nivel de doctorado de investigación, así que hay un par de personas interesadas en doctorado. Aquí tenemos becas para todas las disciplinas. Entonces ustedes pueden hacer su doctorado en agronomía, horticultura, ciencias forestales, en la disciplina que sea que hayamos visto hoy día, pueden hacer un doctorado en esa área en Alemania y postular para eso, para una beca del DAD, que es una beca completa que le paga los pasajes, la estadía, seguro médico, si están con cónyuge, con hijos, etcétera, se paga todo eso. Es una beca súper buena y es para todas las disciplinas. Así que si ya están terminando su pregrado o su magíster idealmente, aunque también se puede hacer un doctorado solamente con un pregrado directamente en Alemania, en algunas universidades, pero tienen que tener obviamente algo de experiencia en investigación, pero en el fondo si les interesa en algún momento hacer un doctorado, dedicarse al mundo de la investigación o a la academia, contáctenos porque estas becas también son súper buenas, ¿ya? Así que ahí, para que no lo olviden. También tenemos algunas becas para profesoras y profesores, así que si hay alguno por acá, o le pueden contar después a sus profesores, que si quieren hacer parte de la investigación en Alemania, por ejemplo, no sé, están justo trabajando acá en la universidad en un proyecto y los van a invitar a hay un archivo en edafología en Alemania, que les puede invitar por 3 meses. Hay becas de estadía que sus profesores y profesoras pueden postular para que les financiemos esos meses mientras viven en Alemania haciendo investigación. También tenemos otro programa que es un programa para que hagan clases en Alemania. Entonces también, en vez de irse 3 meses a un centro de investigación, pueden irse 3 meses a hacer clases, por ejemplo, allá a una universidad en Alemania. Entonces también esos programas para profesoras y profesores son muy interesantes. Y tenemos algunos programas de cooperación que no los vemos directamente con personas como ustedes, sino que lo vemos directamente con instituciones, ¿ya? Como oficinas de relaciones internacionales, por ejemplo, facultades, etcétera. Entonces, si su facultad quiere hacer algún convenio con alguna facultad en Alemania, siempre ahí nos pueden contactar. Por ejemplo, en esta área que nos convoca el día de hoy, hay una universidad en Chile, que es la Universidad de Talca, que para su carrera de agronomía tiene un convenio con una universidad en Alemania, que es la Universidad de Göttingen, si no me equivoco, y tienen programas súper buenos bilaterales también, y en un programa de cooperación interno que tienen esas dos universidades. Así que si ustedes
si alguien de aquí es de la Universidad de Talca, contáctese con su universidad porque puede que puedan irse de intercambio, por ejemplo, a la Universidad de Göttingen en Alemania. Es un programa que no es del DAD, es un programa interno de la universidad. Y nosotros desde el DAD podemos ayudar un poco a establecer, no vamos a hacer el contacto por ustedes, pero si ya existe un contacto, quizás podemos contarle qué herramientas tenemos desde el DAD o fuentes de financiamiento incluso, que pueden mejorar la cooperación entre universidades. ¿Ya? Pero esos son principalmente los programas que tenemos. Entonces, en resumen, no tenemos becas para hacer un pregrado o un máster en Alemania, pero si ustedes son estudiantes de pregrado o magíster en Chile actualmente, pueden postular estos viajes cortos, ya sea para hacer un curso de idioma y cultura, que ahí se van solos, o el viaje de estudios con el que se van con un grupo de estudiantes más un profesor. Y el otro programa principal es para hacer un doctorado completo en Alemania, que puede ser en cualquier disciplina que ustedes quieran. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre el DAD, sobre las becas, sobre estudios en general en Alemania? En las distintas páginas que aparecen acá. Ahí está el sitio de nuestras asesorías, ahí se pueden registrar nuestras asesorías de pregrado o máster, o doctorado, son dos distintas, pregrado, máster, doctorado, porque el doctorado funciona distinto en Alemania, por eso hacemos una asesoría especial. La asesoría de los doctorados es a las 10 de la mañana, y la asesoría de pregrado y máster es a las 4 de la tarde los días lunes. Lo que sí, este lunes que viene y el siguiente no vamos a tener asesoría porque va a estar cerrada la oficina, pero retomamos de nuevo en julio con nuestras asesorías de los días lunes, así que ahí se pueden conectar. También son virtuales, al igual que hoy día son vía Zoom, así que ahí se pueden conectar. También tenemos la página Study in Germany, ahí van a encontrar información sobre estudios en general en Alemania y sobre vida estudiantil, cómo es ser estudiante en Alemania, el costo de vida en distintas ciudades del país, también información sobre gente que vive ya en esas ciudades, cómo es, cuánto cuesta el alojamiento en promedio. También en esa página van a encontrar información sobre cómo abrir una cuenta de banco, qué pasa si me enfermo, cómo hago si es que voy con mis hijos a Alemania, por ejemplo, cosas así. En Study in Germany está toda la información, tanto en inglés como en alemán. Si quieren trabajar en Alemania, por ejemplo, si les interesó lo que yo les contaba y quieren saber cómo pueden homologar su título, si es que tuvieran que trabajar allá, cómo se puede hacer ese proceso, la página makeitingermany.com les explica cómo se hace. Esa página también está disponible en español y es una página muy completa que es del oficial, es del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Economía de Alemania. Así que ahí la información que aparece ahí es la información clara. También aquí les dejé una página que se llama Bildungstheater Agrar, que aquí van a encontrar, es una página que solo está en alemán disponible y que tienen información sobre trabajos en el área de ciencias agrarias, no de ciencias forestales, un poco, pero principalmente en ciencias agrarias, y también otras alternativas de formación profesional. Hoy día hablamos de las carreras universitarias, pero también existen en Alemania las formaciones que se llaman, y esas formaciones profesionales son para poder trabajar directamente sin necesidad de un estudio universitario. Ya vendría siendo como las carreras técnicas que tenemos en Chile, que tú puedes trabajar directamente y son más breves. En el caso de la formación profesional son parecidas normalmente son mucho más hacia la práctica que la teoría. Y en esta página aparecen el listado de carreras que ustedes, o de programas profesionales de formación que pueden realizar aparte de los estudios en el área de ciencias agrarias. También hay una página que se llama MyGuide. MyGuide es un buscador de programas. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, todos los programas que yo les conté hoy día, ciencias agrarias, agronegocios, todos los programas que vimos el día de hoy, los pueden encontrar en myguide.de. Ustedes ahí se pueden crear un usuario, también pueden buscar sin crearse un usuario. Pero si se crean un usuario, tiene la ventaja de que pueden ir guardando sus búsquedas y que pueden contactar directamente a las universidades. Entonces, digamos que les interesó agronegocios. Entonces, ustedes agregan ahí al listado de las carreras que les interesa agronegocios, por ejemplo, en la universidad, voy a inventar, en la Universidad Técnica de Dresden. Entonces, ustedes a través de esa misma página que se llama MyGuide, pueden mandarle un correo, o un mensaje más bien dicho, a la persona que está a cargo de admisión de esa carrera en la Universidad de Dresden, y le pueden preguntar qué nivel de alemán necesitan, por ejemplo, qué nivel de inglés, o alguna cosa que no aparezca en su página web. Entonces ahí no es necesario mandar un correo ni nada, sino que a través de la misma plataforma pueden contactar directamente a las universidades. Es súper bueno, es gratuito, obviamente, es una página del DAD. Todo lo que nosotros ofrecemos desde el DAD es gratis. También, obviamente, pueden encontrar más información en nuestro Instagram.
Si no nos siguen, síganos, ahí está el QR, pueden escanear directamente y nos van a seguir ahí a nuestra página, o pueden anotar la arroba de Chile, y ahí nos buscan simplemente después. En Instagram nosotros publicamos todas las actividades que nosotros hacemos. Muchas y muchos de ustedes quizás llegaron hoy día a esta charla precisamente porque lo publicamos en nuestro Instagram, pero si llegaron a través de su universidad, por ejemplo, que sepan que nosotros ahí publicamos todas las actividades que nosotros hacemos. Así como hoy día hicimos esta charla de ciencias agrarias, todos los meses tenemos de una disciplina distinta. Por ejemplo, el próximo mes es ciencias naturales y matemáticas. El mes anterior hicimos de, ya no recuerdo, medicina. Las que hemos hecho anteriormente, al igual que el día de hoy, las grabamos y las próximas las pueden ver en vivo también cuando lo vayamos realizando. Si alguien se interesa, por ejemplo, en postular las distintas becas del DAD, nosotros a lo largo del año vamos haciendo charlas también de esos programas de becas, así que también ahí pueden conectarse y toda esa información de las becas también obviamente en nuestro Instagram, así que ahí donde es más fácil que nos puedan contactar. También nos pueden mandar un mensaje directo, por ejemplo, si no nos quieren mandar un correo electrónico, nos pueden mandar un DM de Instagram. Si una respuesta corta, les vamos a responder por ahí. Si algo más largo o que requiere mayor explicación, probablemente les vamos a pedir que nos escriban un correo o los llamamos nosotros por teléfono. También aquí está nuestro correo electrónico para todas las dudas que tengan. Por favor, siempre siéntanse libres de contactarnos. Ahí nosotros contestamos todos los correos que nos llegan, así que escríbanos nomás si tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy día, de alguna beca, del panorama general de estudios en Alemania, siempre ahí nos pueden escribir. También nos pueden llamar por teléfono, ahí tenemos nuestros teléfonos fijos y el celular. Actualmente no estamos atendiendo público en nuestra oficina, así que no nos vengan a ver, pero esperamos en algún momento, cuando baje quizá los números del COVID acá en Santiago, por lo menos, de abrir nuevamente para que puedan acceder a buscar material, por ejemplo, que nosotros tenemos acá en nuestra oficina, aunque mucho de eso está en PDF, o también si quieren resolver alguna pregunta presencial. Sabemos que no es lo mismo que la vía virtual, pero en fin, si es que viven acá en Santiago y quieren pasar, cuando abramos la oficina también lo vamos a estar publicando en nuestro Instagram. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, perdón, en LinkedIn y en YouTube. Así que también ahí nos pueden seguir en las otras redes. Por ejemplo, si alguien tiene interés en doctorado, en investigación, síganos en LinkedIn, porque ahí es donde es nuestro canal principal para doctorado y para investigación. Publicamos también las actividades de cooperación que tenemos, así que ese es principalmente el canal que más les va a ayudar. Aunque en Instagram publicamos de todo, básicamente. Aquí les dejo algunas fuentes que ocupamos para preparar la presentación de hoy. En la página del DAD no van a encontrar esta información especializada, hay una sección que sí, pero principalmente se los quise dejar igual porque si alguien quiere profundizar un poco más. Lamentablemente mucho de esto está en alemán, que lo tradujimos nosotros al español, pero si alguien sabe alemán o al menos Google Traductor les puede ayudar bastante, ¿ya? Pero si quieren, aquí hay algunas de las páginas principales que utilizamos para buscar los programas y para sacar más información de los distintos programas, también de las alternativas laborales, etc. Así que aquí hay varios ministerios. Si alguien quiere saber esto, también se lo podemos mandar si es que a alguien le queda la duda. Dicen, oye, estuve en la presentación y me quedó la duda de dónde puedo encontrar esto y esto y esto. Me escriben un correo y yo se lo puedo mandar estas nuevas páginas posteriormente. Perfecto, dejo entonces ahora, voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora también a través del chat o puede levantar la mano y yo le puedo activar el micrófono. Así que si tienen alguna pregunta, tenemos ahora algunos minutos todavía para resolverlas. Yo veo que hay aquí dos del chat que voy a responder por mientras. La primera es de Enrique, que dice si hay posibilidades de intercambio desde alguna universidad en Chile, en la cual ya se está cursando agronomía y se quiere complementar con un año o un semestre en el extranjero, si existen posibilidades. Buena pregunta. Normalmente sí existen posibilidades, pero no pasan por el DAD, sino que eso depende directamente de los programas de movilidad o de intercambio que tenga tu universidad. Entonces, tienes que preguntar en tu universidad acá en Chile qué programas de intercambio tienen, porque va a depender de los convenios que tengan con universidades alemanas. Yo les contaba, por ejemplo, de la Universidad de Talca. Si son de la Universidad de Talca, tienen un convenio con la Universidad de Göttingen. Ese yo sí lo conozco porque es muy conocido acá dentro de la vinculación con Alemania. Es un programa muy bueno también. Pero en las otras universidades probablemente existan, pero tienen que preguntar ya directamente ahí. Normalmente sí, hay muchas posibilidades de irse un semestre o un año al extranjero. José dice, ¿qué tan difícil es validar mi título de doctor, magíster o ingeniero en ciencias agrarias? Buena pregunta.
No es tan difícil. Los estudios en Chile son bastante reconocidos en Alemania, por lo tanto no es tan complicado. Para trabajar en algunas partes va a ser quizás más largo que para otras. En Alemania existen carreras reglamentadas y no reglamentadas. Las carreras reglamentadas quiere decir que tú tienes que homologar tus estudios antes de poder ejercer como ese profesional en Alemania. Y las no reglamentadas quiere decir que no tienes que homologar tus estudios, sino que simplemente demostrar que estudiaste la misma cantidad de años que alguien estudiaría en Alemania para ejercer la misma profesión. Básicamente eso. Lo bueno es que ciencias agrarias es una carrera no reglamentada, así que no es tan burocrático el proceso y no debería ser tan difícil, incluso en alguna parte ni siquiera te lo pidan, solamente te van a pedir tener tu título universitario, a lo más apostillado, por ejemplo, junto con otros requisitos que quizás te van a solicitar para poder trabajar. ¿Ya? Pero si tú quieres trabajar, sí hay que hacerlo, pero si uno quiere estudiar, ahí no es necesario. ¿Ya? Si tú tienes un pregrado o un máster o un doctorado y quieres hacer, por ejemplo, otro doctorado, no tienes como lograr nada. ¿Ya? Y simplemente presenta los títulos que ya tienes y listo, porque no vas a trabajar, sino que simplemente vas a ir a seguir estudiando, a seguir formando. Así que eso. No sé si queda alguna otra pregunta, algo que no haya respondido. Tenemos otra pregunta que si sigue funcionando el programa PING, programa para ingeniería para estudiantes de pregrado. Era un programa muy bueno, lamentablemente ya no existe para Chile, el PING sigue existiendo, pero Chile ya no se puede postular. Este era un programa, para quienes no lo conocen, para personas de ingeniería y otras áreas similares, por ejemplo, ingeniería forestal, entre otras disciplinas, que permitían irse por un tiempo a Alemania, precisamente para estos intercambios. Ya no existe el programa PING, pero sí pueden seguir existiendo los programas de intercambio directamente entre universidades, así que ahí les invito a contactarse con su universidad, a saber si existen programas en que se pueden ir un semestre a Alemania y después volver, por ejemplo. Enrique dice, ¿hasta qué fecha se puede postular las becas de idioma? Supongo que te refieres a las becas del curso de lengua y cultura alemana, que se hacen en enero y febrero en Alemania. Normalmente en un año regular se puede postular hasta agosto. Lamentablemente este año, justo este año, no va a haber postulación para ese programa, solamente este año. Así que en teoría podría postular ahora, estarían abiertas las postulaciones, pero este año ese programa no va a estar disponible. El otro año esperemos que nuevamente sí esté disponible y en ese caso la postulación normalmente abre en junio, julio y se puede postular hasta agosto. Te avisan más o menos en octubre o noviembre si te lo ganas y si te lo ganas te vas en enero a principios o a mediados de enero, dependiendo del programa que elijas, a Alemania. Sí, pero este año lamentablemente no va a estar disponible. Eso. Perfecto. No sé si queda algo más, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algún interrogante sobre Alemania. Creo que no. No lo preguntaron acá, pero para en el caso de que quieran ir con el otro programa, que son los viajes de estudio, analícelo, yo se lo recomiendo, es un programa muy interesante. Ese programa tiene distintas convocatorias al año, la próxima cierra en noviembre de este año, así que todavía tienen tiempo de preparar una postulación, y si se ganan ese programa pueden viajar el otro año desde marzo en adelante, no necesariamente tiene que ser en marzo, pero puede ser abril o mayo, pero desde marzo, puede ser la visita a Alemania. Entonces, imagínense, hacen la postulación este año y parten el próximo semestre de ahí del próximo año haciendo una visita a una o dos ciudades de allá de Alemania. Natalia dice, para estudiar un pregrado en Alemania solo debo tener un high school completado. Efectivamente, tienes que tener solamente un pregrado, perdón, un título o una licenciatura de la licencia de enseñanza media, más tienes que tener aparte una prueba rendida de ingreso a la universidad, por ejemplo la PSU o la prueba de transición, con más de 600 puntos y con eso puedes postular directamente a cualquier universidad en Alemania, obviamente sabiendo inglés o alemán, dependiendo si la carrera que quieres estudiar está en inglés o en alemán. Eh, si es que vas a dar la PAES, que es la nueva prueba, todavía no sabemos si va a ser exactamente igual que las anteriores, como que la PSU o que la prueba de transición, o qué puntaje va a ser necesario si es que va a ser aceptada, pero si es que es así, vamos a estarlo publicando en nuestras redes sociales. Y si es que no, también hay otras formas de poder estudiar un pregrado en Alemania, que son las que cubrimos precisamente en nuestras asesorías de los días lunes. Así que te invito, Natalia, a participar ahí, porque también explicamos
qué otros requisitos puntuales hay para estudiar en las universidades, qué papeles hay que presentar, en qué orden se hace la postulación y en qué momento entra en juego esto de la visa, dónde se pueden postular, dónde pueden encontrar becas, por ejemplo, aparte del DAD, donde hay otras becas en Alemania, etcétera. Eso lo explicamos en nuestras asesorías. Gabriel dice, ¿entregan visas de estudiante y con dicha visa se permite trabajar de manera part-time 28 horas? Para la primera parte de la pregunta es no, nosotros no entregamos visas, las visas las entrega la embajada alemana. Muy buena pregunta. El DAD solamente les puede orientar en el proceso. Piensen que nosotros somos básicamente como un gran mesón de información para Alemania y tenemos algunos programas de financiamiento, como les contaba, las becas para estadías cortas o becas para doctorado y otros programas que tenemos disponibles. Para todo lo relacionado a visas, no lo tramitamos desde el DAD directamente, sino que se tienen que acercar a la embajada alemana. Ellos entregan las visas y efectivamente está la visa de estudiante, pero también hay visa de trabajo, visa de postulante a trabajo, visa de investigador, un montón de programas disponibles dependiendo de lo que quieran llegar a hacer allá. La otra parte de la pregunta, si esa visa permite trabajar de manera part-time, sí, la visa de estudiante sí permite tener un trabajo part-time, tiene condiciones sobre cuántas horas puedes trabajar a la semana, cuánta cantidad de dinero puedes ganar al mes, pero sí se puede, sí se puede tener un trabajo part-time. Lo que sí, con ese trabajo part-time no te va a alcanzar para cubrir toda tu vida en Alemania, tienes que tener igual fondos propios o alguna beca, pero sí puedes tener un trabajo. Así que ahí puedes revisar también. Cuando le entregan la visa, como estampada y el pasaporte, ahí aparece la letra chica y ahí aparece todo esto que les digo, cuántas horas pueden trabajar, cuánta cantidad de dinero, etc. Si tienen pasaporte europeo, no tienen que tramitar una visa, es más sencillo ese aspecto, pero también tienen limitaciones de cuánto dinero pueden ganar, ¿ya? Porque si ganan más de 450 euros mensuales, incluso si son alemanes o tienen doble nacionalidad europea, se puede, pero tienen que empezar a pagar impuestos. ¿Ya? Entonces, idealmente los trabajos part-time están pensados para que sean hasta 450 euros, porque ahí no tienen que pagar impuestos. Los impuestos en Alemania son altos. ¿Ya? Entonces, por eso tener un trabajo part-time está como justo en el límite en el cual no tienen que pagar esa cantidad. Perfecto. Bueno, como no veo más preguntas, vamos a cerrar aquí la charla del día de hoy. Les agradezco por haberse conectado, espero haberles ayudado o haberle dado quizás luces en este mundo de las ciencias agrarias y forestales en Alemania. Como vimos, hay un montón de programas distintos, mucha interdisciplinaridad también, hay opciones laborales súper interesantes. Obviamente, si quieren trabajar en Alemania, piensen que el alemán va a ser una herramienta indispensable. ¿Ya? Entonces, pueden estudiar en inglés, sí, pero si quieren después dedicarse a trabajar, por ejemplo, un par de años, piensen que sí o sí el alemán les va a ser útil. Entonces, si que ya están pensando en lo futuro, pueden empezar desde ya a formarse el idioma alemán porque les va a ayudar bastante. En cuanto a los estudios, hay un montón de programas disponibles, como vimos el día de hoy, a través de los buscadores que también están en nuestra página web. Pueden llegar a todos los distintos programas que vimos hoy, a los requisitos de acceso puntuales, y también los dejo cordialmente invitados y cordialmente invitadas a nuestras asesorías de los días lunes. Ya lo he dicho como 10 veces, pero es que realmente ahí van a resolver muchas dudas sobre el proceso entero de postulación. Esas asesorías piensen que duran como 1 hora y media más o menos, son muy largas, pero porque son muy completas. De ahí de seguro les vamos a resolver todas las dudas que tengan sobre el proceso completo de postulación a una universidad en Alemania, ya sea para pregrado, máster o doctorado. Me despido entonces, les deseo un buen resto de semana y espero verles nuevamente en alguna de nuestras próximas actividades, de momento solamente virtuales, quizá a futuro ahí de nuevo de forma presencial. Si hay alguien de Rancagua, vamos a estar en una feria el día jueves también ahí en la Universidad de O'Higgins, así que se pueden acercar a nuestro stand. También a las otras universidades que estamos visitando en Santiago y en otras ciudades, ya sea de forma presencial o virtual, también está la información en nuestra página web y en nuestras redes sociales, así que acérquense a nuestro stand cuando estemos por ahí en sus universidades. Que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Chao, chao.